sagradas, porque permite nuevamente estar conectados a través de la tecnología para reunirnos un grupo de los suyos para poder estudiar su palabra. Gracias. Que el poder de su Santo Espíritu nos dé sabiduría, que utilice como herramienta a nuestro hermano Yosef, para que su palabra haga eco en nuestra mente, en nuestro corazón, para prepararnos y a la misma vez preparar a otros, Señor, con el mensaje de verdad presente para estos tiempos. Quédate con nosotros y acompáñanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano Yosef, bienvenido. Tiene el tiempo para el tema del día de hoy. Muchas gracias. Saludos a todos. Feliz Shabbat para todos. Dios me les bendiga grandemente. De pronto les aclaro, ¿no? De pronto los términos que utilice del Kadosh Shabbat o algo no quiere decir que sea judaizante. ¿Listo? Para que no se confundan. Ni cuando digo de pronto Shalom Urajot, de despedida o algo, porque algunos me dicen que soy judaizante. No, soy el adventista del séptimo día. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, vamos a estudiar entonces hoy la maldición de la higuera. Hace 8 días, con la ayuda de Dios, estábamos estudiando la higuera como una señal. Hoy vamos a estudiar la higuera como una maldición. Vamos a ir a Lucas 13. Utilizo el libro de Lucas 13, versículos 6 al 9. Dice Dios, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mateo 21, 19, un complemento. Mateo 21, 19. ¿Listos? Dice Dios allí, del 19, ahí en adelante. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Muy bien, nos devolvemos nuevamente a Lucas 13, donde estábamos, Lucas 13, 6 al 9. Entonces vamos a empezar a desarrollar esta parte acá, importantísima. Entonces en Lucas tenemos nosotros la higuera, es un símbolo, representa a Israel. La viña representa el mundo. El fruto representa la ganancia de almas. El viñador representa a Cristo. Importante saber eso. La higuera representa a Israel, la viña representa al mundo, el fruto representa la ganancia de almas y el viñador representa a Cristo. Bien. Si vemos desde el 6 donde dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. El hombre representa al dueño, que es el padre. ¿Para qué? Completemos toda la partecita. Entonces, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Este hombre aquí está representando al Padre. Muy bien. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. La viña representa el mundo. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. El fruto que tiene que dar la higuera
está haciendo referencia al pueblo de Israel que debe dar fruto. Y dijo al viñador, ¿se ve? A Cristo, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Entonces, primero que todo, miramos esos 3 años donde se viene a buscar fruto en la higuera y no lo halló. Fruto en la higuera y no lo halló. Se le dice al viñador que la corte, ¿sí? Porque está inutilizando la tierra. O sea que lo que no da fruto, inutiliza la tierra. Muy importante. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces el versículo 7 y 8 me está hablando en un lado de 3 años y el versículo 8 me habla de 1 año adicional. Entonces tengo ahí 4 años. ¿Estamos de acuerdo? 4 años en total. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Bueno, qué cortas palabras en una parábola. Ahora miremos que nosotros en las Sagradas Escrituras tenemos nosotros el tipo, el antitipo, la sombra y la realidad. ¿Sí? Aquí estamos hablando en un lenguaje figurativo y simbólico, en varios aspectos, que ya los hemos resuelto. Entonces, si nosotros miramos desde ese punto de vista, entonces miremos la parte histórica, ¿sí ven? De la parte histórica, para que encajemos los 4 años que está hablando acá, en este sentido, 3 años para que dé fruto y 1 año más para no cortar esa higuera, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. En primer lugar, Mateo 24 está haciendo referencia al año 30, o en el año 30 se da ese sermón, esa enseñanza, ¿sí? Año 30. Y si yo contabilizo el año 30, los 4 años me llega hasta el año 34. Entonces tengo las palabras que está diciendo el dueño de la viña, en este caso el padre, dice, carambas, él se está adelantando a estos hechos, ¿sí ve? Porque el versículo 7 dice, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y yo no lo hallo. Córtela. Eso de córtela en ese momento está en paralelo o en conexión con la profecía de las 70 semanas. Entonces yo tengo que encajar aquí la profecía de las 70 semanas, porque en las 70 semanas se nos dice que esas 70 semanas están desgajadas o cortadas de los 2300 años. Entonces tenemos una palabra importante, cortar o desgajar. Hablemos de cortar. Cortar es quitar o que el tiempo de gracia se acaba para una persona, para una nación o para un pueblo. Y si aquí yo tengo en este momento que la higuera representa a Israel, entonces cortar simboliza en este momento cortar a Israel como pueblo del Eterno. Y la profecía de las 70 semanas me habla lo mismo, que al término de 490 años, entonces será cortado aquel pueblo. Y al pueblo que se refiere también es el mismo pueblo de Israel. Porque el pueblo de Dios es el pueblo de Israel y al pueblo de Israel se le han dado muchos privilegios como pueblo. Entonces, del año 30 en adelante, vemos a un Israel que no produce frutos. Y por 3 años no produce frutos. En el año 31 mata al Mesías. Entonces es increíble que el mismo pueblo de Dios rechace al Mesías y lo mate. ¿Qué fruto puede empezar a dar más? Si mató al autor de la vida, si mató al que produce el fruto, porque en Juan 17 encontramos nosotros que necesitamos permanecer unidos a Cristo para llevar fruto. Porque el que permanece unido a Cristo lleva mucho fruto, pero el que no permanece unido a Cristo no puede llevar fruto.
Entonces, en la higuera, ¿qué es lo que se necesita ver? La parte de la higuera no es lo bonito que esté el árbol, ¿sí? Las tantas hojas que tenga, sino la parte importante de la higuera es el fruto. Jesús llegó a esta higuera y no encontró fruto. Interesante. Ahora, Cristo lanza una maldición para esta higuera porque la higuera se secó. Entonces, el hecho de que la higuera se secó significa que el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel, también se seca. Eso es lo que necesitamos mirar entonces en esta parte de la realidad. Entonces, seguimos mirando nosotros esta otra parte. Cristo, no puedo confundirme del año 30 cuando él predica esto, a los 30 años cuando él comienza su ministerio, también. También hay un paralelismo ahí, pero en este caso estamos hablando de esta parte de la higuera. Entonces, los 3 años buscando fruto en Israel representan los años 30 al 33. O sea, los 3 años buscando fruto en Israel representa los años 30 al 33. Ahí están los 3 años. 30 al 33. Ahora, ¿qué tenemos del 30 al 33 en la parte historicista secular? Para unos puede ser que Cristo haya muerto en el 30, para otros el 31, el 32 y el 33. Oiga, son claves entonces esos años. ¿En qué? En formas interpretativas de diferentes partes o diferentes interpretaciones de otras denominaciones religiosas. Nosotros sabemos que es el año 31 la muerte de Cristo. De los 3 años buscando fruto en la higuera representa los años 30 al 33, donde Israel no da el fruto correspondiente. No da el fruto correspondiente. Ahora, un árbol en la parte de orden científico, en la parte de orden real, tiene 3 años para desarrollarse, madurar y dar fruto. No sabía eso dentro de la parte de la agricultura. Y mirando uno en la parte de la finca y dice, caramba, si yo voy a sembrar esta parte, ¿cuándo puedo esperar fruto de este árbol? A mí me pareció bastante curioso esto. Dios llamó a Israel como pueblo y lo plantó como lo mejor dentro del mundo. Recuerde que la viña es el mundo. Entonces, Dios planta a Israel como lo mejor en esa viña, el mundo. ¿Sí? Y en el año 30, ¿sí? Él espera 3 años para que dé fruto. O sea, ¿por qué decimos nosotros que el año 30? ¿Sí ve? ¿Por qué no averiguamos de pronto de otro año? Porque es que la profecía de las 70 semanas me abarca 490 años y los últimos 4 años de esa profecía es del año 486 al año 490 y ahí tengo los 4 años también. ¿Sí ve? Entonces, acá tengo algo importante. En el año 30 se esperan 3 años para que dé fruto, pero no da fruto. Y se cumple Mateo 23, 34 y el 35, que lo podemos ver. Mateo 24. Vamos a ver a Mateo 23, perdón, Mateo 23, 24 no, Mateo 23, versículo 34 y 35. Jesús dice acá, por tanto aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces, ¿cómo decimos ahí que del año 30 se cumple esta otra parte? Porque es que Cristo es el último profeta que viene y lo crucifican. El pueblo no conoce a este profeta, a este Mesías, y lo crucifica y lo mata. Ahí es el cumplimiento. Con la muerte de Cristo, entonces, Israel se hace culpable de los profetas que Dios le ha enviado y que de pronto ellos a muchos rechazaron. Entonces, como no da fruto, corta la higuera para que no inutilice el suelo. O sea, el padre dice, por favor, corta esa higuera. ¿Y quién es el que puede cortar la higuera? Pues el que puede cortar la higuera es el que la plantó. En este caso, el padre. Pero acá, en esta
parábola que tenemos acá, el viñador es Cristo. El Padre le está diciendo, o el viñador que es Cristo le está diciendo al Padre, entonces que corte aquella higuera que no está dando fruto. Como no da fruto, corta la higuera para que no siga inutilizando el suelo. Pero el viñador dice, Padre, déjala un año más. Un año más, déjala un año más. Si da fruto bien y si no la cortarás, que es el versículo 8. La última oportunidad para la higuera, o sea, para Israel, abarca el año 34. Se le permitió un año más al pueblo de Israel, del año 33 al año 34 después de Cristo, y no dio fruto, por lo cual Israel fue cortado o fue desechado como pueblo. La muerte de Esteban marcó el fin de las 70 semanas que estaban determinadas para Israel y se acabó el tiempo de gracia, o sea, los 490 años de Daniel acabaron allí también. Entonces, esta profecía abarca los últimos 4 años de esos 490, o sea, del año 30 al año 34, para que no nos confundamos en la parte de esta higuera. Entonces, tenemos algo importante. Si Lucas 13:6, si lo mencionamos, tenía un nombre. Hablemos de la palabra tenía. Tenía está en pasado, o sea, pasó de moda, dejó de existir, fue o ya no es. Entonces, si estamos hablando nosotros de esta parábola, decimos que el pueblo de Israel era y ahora no es. Fue en un tiempo el pueblo de Dios y hoy en la actualidad el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios y fue cortado por no dar frutos. El pueblo de Israel era el pueblo elegido del Eterno. En la parábola de los obreros de la viña de Mateo 20, 1 al 16, dejaron de ser el pueblo de Dios. Y desde el año 34 dejaron o se cumplió la profecía, tanto de la profecía de las 70 semanas como la de la higuera. Entonces tenemos que el año 34 el pueblo de Israel dejó de ser pueblo, fue cortado, fue desechado, fue colocado a un lado. Pero sin embargo ellos seguían creyendo que seguían siendo el pueblo de Dios. Y a pesar de que con la muerte de Cristo el velo del templo se desgarró de arriba a abajo y da por terminado los ritos y ceremonias, el pueblo de Israel que no dio frutos en esos 4 años de esta parábola, él siguió persiguiendo a los elegidos de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros, la persecución que dalta de ahí en adelante. Y ellos siguieron realizando los ritos que ya quedaron abolidos y se siguió practicando la circuncisión. O sea, del año 34 hasta el año 70, cuando es destruida Jerusalén, transcurrieron 36 años de terquedad, donde el pueblo de Israel todavía se jaltaba de seguir siendo el pueblo de Dios, y con la invasión que hicieron los romanos, ellos se ufanaban de que no podían atravesar las murallas, que ellos eran de pronto inexpugnables en ese sentido, y que Dios los seguía acompañando y los seguía protegiendo, cuando ya ellos habían dejado de ser pueblo de Dios y estaban en una maldición. Por eso en el año 70 son destruidos, es destruido Jerusalén. Israel, en vez de dar el fruto, mató al Mesías y luego mata a Esteban en el año 34, que es el cumplimiento profético para tanto los 4 años como las 490 años. Israel fue cortado como pueblo por una sencilla razón: no dio fruto. Y como él no está dando fruto, está perjudicando la tierra o está perjudicando la viña, por lo tanto, él fue maldecido. A mí me parece como interesante esa parte. Un pueblo con tantos privilegios, ahora con esta parte una maldición. Entonces miremos algo hasta acá. Haciendo un repaso con lo de hace 8 días,
vamos a mirar algo importante. Del año 34, cuando es la muerte de Esteban, hasta el año 1948, hay 1914 años de maldición para el pueblo de Israel. Dejaron de ser pueblo. Interesante. Ahora, en el año 1948, que fue lo que estudiamos 14 de mayo del año 1948, se dio la independencia de Israel. Pero en la profecía de Mateo 24, 32 al 34, se nos dice que Israel es la rama tierna. ¿Cuándo es que Israel es la rama tierna? En el momento de su independencia, Israel empieza a brotar. ¿Sí ve? Israel es la rama tierna. Está empezando a nacer. Y 2 años después, en el año 1950, Israel es cuando brotan las hojas, que es lo que estábamos teniendo nosotros como señal hace 8 días. Brotan las hojas, o sea que Israel ya es una nación establecida fundamentalmente. Decíamos que había doblado a sus habitantes y de los campos fértiles y desérticos que habían por la maldición que había recibido la tierra por inutilizar el suelo. Ahorita se hicieron huertas y se sembraron árboles en desiertos y cómo han crecido. ¿Cómo es que hoy hasta la actualidad Israel ha sembrado más de 6 millones de árboles y ha plantado huertas en los desiertos y ha florecido? ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la señal de que cuando Israel, que es la rama tierna, y brote como nación en el mundo, va a servir como una señal y no porque vuelva a ser pueblo, no vuelve a ser pueblo. ¿Sí ve? Que eso es lo que quiero mostrar más adelante. Entonces, Israel brotó para cumplimiento de Mateo 24, para que sea una señal de los que estudian las profecías y que son bienaventurados por estudiar las profecías, para que se den cuenta que cuando Israel nace, entonces tenemos la última generación que se compone de 70 y de 80 años. Ahora hablemos. La generación de 70 y 80 años que empieza con David, ¿sí ve? David vivió 70 años precisamente. Ahora, 80 años dicen los más robustos. En el término profético, 70 años se cumplen en el año 2020. Hoy, en este año que estamos, son los 70 años. O sea que del 2020 al 2030 entramos en el periodo de los 80 años de la última generación en los más robustos. En el término profético, los más robustos, ¿quiénes son? Los más robustos son los que tienen más conocimiento de las profecías y del santuario. Oye, importante. Los más robustos son aquellos que están familiarizados con las fechas finales. Esos son los más robustos. Ahora, notemos que en el pueblo adventista hay 2 grupos en este momento. Un grupo que no admite las fechas finales y un grupo muy pequeño, muy reducido, que sí acepta las fechas finales. Entonces, ese grupo que acepta las fechas finales de los acontecimientos finales, desde la ley dominical hasta la segunda venida de Cristo, ese grupo es denominado los más robustos. Ahora, los más robustos, ¿cuándo entran? ¿Cuándo entran? Del año 2020 al año 2030. Del año 2020 al año 2030 se cumplen los 80 años cuando Israel brotó, cuando brotaron las hojas de Israel. Israel es la higuera. Entonces, ¿qué significa? Que el año 2020 al 2030 se está levantando en este momento la generación que tiene más conocimiento de las Sagradas Escrituras a través de todas las edades. O sea que nosotros somos privilegiados en este momento. Pero hay algunos que pertenecen todavía a los 70 años, pero no son robustos en el sentido del conocimiento de orden profético con respecto a las fechas de los sucesos finales. Entonces, ahí está la característica. Entonces, nosotros vivimos la última generación de los más robustos. Oye, interesante estar nosotros dentro de ese grupo. Miramos ese grupo. Entonces, si nosotros miramos desde el año 1950, cuando brotaron las hojas, y le coloco los 80 años, que es lo más robustos, llegamos hasta el año 2030. Entonces, miremos nosotros que desde el año 1950, desde esta fecha, o desde el año 2020 en adelante,
que es los más robustos, hay más conocimiento de la segunda venida de Cristo, pero también hay más incredulidad, ¿sí ve? Porque empiezan a haber dos cosechas para el final, una de malos y una de buenos. En este periodo es donde aparecen más falsos profetas y también el tiempo donde se comienzan a ver a los verdaderos profetas. Cuando digo los verdaderos profetas es porque nosotros ahora tenemos una duda con los obreros de la hora undécima que se encuentra en Mateo 20. Los obreros de la hora undécima son los últimos profetas del fin. Entonces déjeme explicarle esto en esta parte a ver si nos entonamos o nos conectamos. La primera época donde el Señor llamó a su pueblo son los patriarcas. Desde Adán hasta Abraham se conoce ese primer pueblo como los patriarcas, que fueron llamados a dar fruto en la viña, en el mundo. Importante mirar nosotros ese aspecto. El segundo pueblo que Dios llama es de Abraham hasta la muerte de Esteban y le corresponde al pueblo de Israel. Ese es el segundo llamado que Dios le hace al pueblo de Israel para que dé frutos en su viña, o sea, en el mundo, sea testimonio y sea luz. El tercer grupo que Dios llama es a los gentiles, y de ahí de los gentiles en adelante yo quiero que nos conectemos. Tenemos a una nación llamada Israel, pero Israel en el año 34 recibe una maldición y los judíos son desterrados por todas partes del mundo porque tienen una maldición como pueblo. ¿Y cuál es la maldición como pueblo? Ellos mismos se la buscaron. ¿Cómo así que se la buscaron? Cuando Cristo va a morir, los sacerdotes, los sumos sacerdotes que habían ahí, Anás y Caifás, y el resto de sacerdotes que se componía de los fariseos y de saduceos, ¿sí? Y el pueblo en general, cuando Pilato dice, ¿qué he de hacer entonces con Jesús? Ellos respondieron a su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Oye, interesante. Interesante ver que nosotros, de las palabras que nosotros mismos hablamos a veces involuntariamente, se cumplen. Y resulta que la sangre del Mesías recayó sobre el pueblo de Israel, recayó sobre sus generaciones, recayó sobre sus hijos, tal como ellos lo expresaron. O sea que ellos están diciendo en otra parte, ¿qué nos importa a nosotros, Jesús, en ese momento? Pues que caiga de pronto esa maldición sobre nosotros. Oye, interesante cómo es el cumplimiento de orden profético a través de una parábola. Entonces tenemos nosotros el cumplimiento profético de esa maldición que Dios los desterró como pueblos. Y hay que mirar hoy en la actualidad a este pueblo cuando desde el año 1950, cuando brotan las hojas de esta higuera o se constituyeron en la nación ya normal del mundo entero, ¿sí ve? ¿Cómo es posible que el método israelita religioso de Israel en los judíos ortodoxos y ultraortodoxos no admiten a Jesús el Mesías? Esto es supremamente increíble. O sea que la religión oficial de Israel hoy en la actualidad aún no admite al Mesías. ¿Cómo es posible que Israel rechazó al Mesías con su muerte en el año 31, recibe la maldición en el año 34 y hoy en pleno siglo XXI el pueblo religioso israelita no admite en la religión oficial de los ortodoxos y ultraortodoxos, no admite al Mesías todavía, a Cristo? Ellos no admiten el Nuevo Testamento, todavía siguen con el Antiguo Testamento. Una minoría de judíos mesiánicos han aceptado a Cristo. Pero los judíos ortodoxos y ultraortodoxos no aceptan al Mesías. Cuando se le habla de Cristo, ellos no le vuelven a hablar a esa persona que le habló de Cristo. Ellos escupen en el piso y zapatean con el pie y no le vuelven a hablar, no le vuelven a dirigir la mirada. Entonces miremos cómo hoy hasta la actualidad todavía tenemos a un Israel, ¿sí ve? Oficial, constituido como nación y no acepta aún al Mesías. No acepta a Cristo.
Ahora, no aceptar a Cristo es lo mismo que dice Juan 17, si separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, si usted no está unido a mí, ¿sí ve? No puede llevar fruto. Necesitamos estar unidos. Entonces, hay varias razones por las cuales nosotros, mirando esta parte de esta parábola en el nivel profético y su cumplimiento, entonces nosotros podemos mirar algo importante. El periodo más completo y preciso es debido al número 8, y aquí encuentro el número 8 basado en el 80, 70 y 80. Y el número 8 es para lo nuevo, lo sorprendente, lo extraordinario, lo sobrenatural y la victoria. Ese es el número 8. Entonces, el periodo más completo y preciso debido al número 8 de la última generación representa la victoria para la segunda venida del Mesías. Y ahí lo tenemos nosotros, representado en la última generación. El año 34 la higuera es cortada, o Israel fue cortado, y desde ese momento es que dejan de ser pueblo de Dios. 1914 años la tierra de Israel es maldecida. Solo, una tierra desolada, sola. En el año 34 el evangelio va a los gentiles. Israel es desgajado, cortado como nación, cortado como pueblo de Dios. Si notamos nosotros el 14 de mayo del año 1948, con la independencia de Israel, los judíos comienzan a llegar de todas partes del mundo. Pero los judíos estaban huérfanos como pueblo. Sin embargo, ahora que son pueblo nuevamente, ellos creen que vuelven a tener los privilegios que tenían anteriormente como pueblo, y ellos pelean hoy en día, los judíos del mundo entero pelean. Por eso hay algunos hermanos que creen que yo soy un judaizante. Y yo no soy un judaizante porque yo vivo la realidad profética, y la realidad profética me dice que yo soy un obrero de la hora undécima perteneciente al Israel espiritual, que es lo que quiero más a llegar ahora. Que lleguemos nosotros a esa parte. Bueno, lleguemos, mejor dicho, vayamos a Efesios. Vayamos al libro de Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16. Dice el Eterno allí: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces notemos algo importante acá. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A mí me parecen unas palabras hermosas, porque en el tiempo de Jesús tenemos nosotros ahorita un problema de enemistad entre Israel y los gentiles. Entonces se miran y se desprecian entre ambos. Y Cristo viene en este momento a hacer de esos dos pueblos uno solo, a acabar con la enemistad. Y por eso es que Pedro se le muestra una visión, que es la visión del lienzo con la diferente clase de animales, porque la visión que tenía de pronto el judío de decirle al gentil: ese es un perro, ese es un cerdo, ese es un burro. Son expresiones que los judíos tenían para los gentiles, y por eso Dios le muestra en visión a Pedro esa forma, porque Pedro también tiene esa misma cultura, esa misma tradición con los gentiles.
Y en esa visión se le enseña a no hacer acepción de personas y a tratar a todas las personas del mismo modo. ¿Sí ve? Entonces, él comprendió aquella visión y entiende ahora que todos los hombres en este momento somos iguales para Dios y somos importantes para Dios y que no puede existir esa rivalidad. Entonces, ahora se necesita de esos dos pueblos hacer un solo pueblo, que es lo que nos está mencionando acá Efesios. Si nosotros vamos a Colosenses 3:15, hay un momentico, Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 me dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oigan, nosotros fuimos llamados a un solo cuerpo, a un solo pueblo. ¿Por qué hacemos nosotros este problema de disensión o de acepción de personas? Un ejemplo, y hago un paréntesis acá. Muchos hermanos por las redes sociales y de pronto literalmente donde yo me encuentro, a veces me dicen cosas horribles a mí, me dicen que soy un disidente, que soy un apóstata, que soy un loco, que bueno, un poconón de expresiones. Ahora, yo hago unas publicaciones a veces personales mías. ¿Y cómo es posible que nosotros entre mismos adventistas del séptimo día, israelitas espirituales hoy en la actualidad, en vez de ayudarnos, por ejemplo, un ejemplo, si mi hermano Jesús Monje cree en este momento algo y yo no lo acepto, yo me pongo bravo con el hermano Jesús Monje. En vez de decirle, hermano Jesús Monje, ¿por qué no me enseña su aplicación? ¿De dónde la tomó? Venga, esto y lo otro. Sino que resulto bravo con él porque él no piensa de la misma manera que yo estoy pensando. No. ¿Cómo es posible que algunos hermanos adventistas del séptimo día me tengan que decir a mí en este momento, en la actualidad, a través de las redes sociales y a través de la iglesia en general? Caramba, bravos conmigo porque yo no pienso de la misma manera que están pensando ellos. A ver, un ejemplo que voy a poner. Yo estudio las cronologías y soy experto en las cronologías, y las cronologías tienen varios puntos de partida y las cronologías me pueden llegar a los 6.000 años de diferentes maneras. Pero yo pongo una posición y otro hermano que se encontró otra posición dice, no, no es de esa manera, es de esta manera. ¿Y por qué el hermano está enseñando de esa manera? O sea, de otra forma se pone bravo y dice, caramba, ¿por qué usted no acepta mi posición, que la posición mía es la correcta? La suya está equivocada, pero no ha hablado conmigo, sino que se pone bravo. En vez de decir, hermano, ¿usted por qué sacó esa cronología de ese modo? La mía me salió por este otro lado. Pongámonos de acuerdo acá en esto. Sino que se pone bravo desde el principio. Y somos adventistas. O sea que en vez de unirnos nosotros en los puntos doctrinales, en los puntos proféticos, nosotros nos atacamos nosotros mismos. No es así. Porque el Señor nos unió en un solo cuerpo, en un solo pueblo. ¿Por qué yo voy a estar atacando a mi hermano? A muchos hermanos me ha tocado decirle, bueno, caramba, yo respeto la opinión suya. Si quiere podemos tener un estudio serio. Y los que no quieren tener un estudio serio, bueno, no comparto su posición, ¿sí? Pero lo importante es que lleguemos a un estudio serio para que nosotros aclaremos ciertas inquietudes, porque todos nosotros pretendemos tener la verdad. Como algunos le he dicho, carambas, si yo estoy equivocado, yo corrijo mi posición. ¿Listo? Pero pongámonos de acuerdo en esto. Entonces, el pueblo de Israel le pasó eso, ellos creen tener la verdad y no admiten a los gentiles, y los gentiles son malos, con ustedes no nos metemos, no comemos, no hacemos eso, no, ni les hablamos. Pero luego, es que el gentil luego no es como nosotros. Miremos Colosenses 1, 21 y 22, ahí donde estamos, Colosenses 1, 21 y 22, para ver quién nos dice acá. Colosenses 1, 21 y 22 dice Dios. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿De quién está hablando? De los gentiles. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Oiga, qué bonito que Cristo vino a quitar la pared intermedia o el prejuicio que había con cada uno de nosotros. Si yo veo 1 Corintios 12, 1 Corintios 12. Versículo 13. Dice Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Notemos que el Señor, con su muerte en la cruz, nos une en un solo pueblo. Durante el ministerio terrenal, Cristo empezó a derribar la pared divisoria levantada entre los judíos y los gentiles. ¿Y cuándo comenzó el ministerio de Cristo? Es lo que tenemos que mirar. Cuando Él tenía 30 años, en el año 27. O sea que en el momento en que Cristo comienza su ministerio, Él comienza a derribar la pared divisoria levantada entre los judíos y los gentiles y a predicar la salvación a toda la humanidad. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba las costumbres farisaicas de los judíos con respecto a ese pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía junto a sus mesas y enseñaba en sus calles. Hechos de los Apóstoles, página 16. Oiga, qué importante mirar nosotros esto. Cristo no vino a hacer una sesión de personas, sino a llevarnos a todos a hacer el mismo pueblo. Ahora, otro texto dice Dios: de todas partes llegaban noticias de la divulgación de la nueva doctrina, por la cual los judíos eran relevados de la observancia de los ritos de la ley ceremonial y los gentiles eran admitidos con iguales privilegios que los judíos como hijos de Abraham. Hechos de los Apóstoles, página 312. Entonces, de acuerdo a estos textos que Dios nos está mostrando, podemos entender y comprender en este momento cómo el pueblo de Israel despreció, perdió la oportunidad de seguir siendo la higuera o el pueblo verdadero. Y ahora era importante que eso sucediera, y está escrito para nosotros, de que era importante que el pueblo de Israel dejara o fuera desgasado o cortado, porque si no hubiera sido así, tendríamos esa enemistad todavía hoy con los gentiles, diciendo que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo privilegiado y que los gentiles no. Pero ahorita miremos la realidad de esto en nuestros días. El pueblo de Israel que fue desgajado allá, ¿sí ve? El pueblo literal, desgajado en el año 34. Y ahora tenemos el Israel espiritual conformado por gentiles de todo el mundo y una parte muy minúscula del Israel literal. Ahora, nosotros como adventistas del séptimo día creemos tener la verdad y por eso es lo que nos dice Apocalipsis, nos creemos ricos. Y muy bueno porque tenemos la verdad. Y eso es riqueza. Pero nos descuidamos. ¿Sí ve? Nos ufanamos nosotros de estar perteneciendo al pueblo de Dios, pero notemos algo importante. Aunque estemos dentro del Israel espiritual, pueblo de Dios, templo adventista del séptimo día, podemos estar perdidos ahí mismo, dentro del mismo templo. Los judíos creían ellos firmemente que eran el pueblo de Dios y estaban perdidos dentro del mismo pueblo. Y como la historia se repite, nosotros somos el Israel espiritual y nos creemos ricos. Déjeme traerle a colación, de pronto ustedes lo pueden leer y repasar allá. Es Génesis 41. No lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer allá. Génesis 41. En Génesis 41 se relata el sueño que tuvo Faraón y que fue interpretado por José con respecto a 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y feas
que las 7 vacas flacas y feas se comen a las gordas. Y las 7 espigas bonitas y hermosas y las 7 espigas feas y marchitas. Que representa en la parte literal de ese tiempo los 7 años de hambre y los 7 años de abundancia en el tiempo de José. Pero esas mismas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas también representan al pueblo de Dios, al Israel que se le dio el conocimiento, se le dio el alimento, se nutrió y estaba bastante gordo, como aquellas vacas gordas, bien hermosas, gordas, tenía buen alimento. Pero aparecieron 7 vacas flacas que se comieron las 7 vacas gordas, que son los gentiles. Los gentiles eran despreciados, con hambre espiritual, desnutridos, pero ahora llega a ser pueblo de Dios y se come el conocimiento que tenía el pueblo de Israel. O sea, ¿qué significa? Que los gentiles ahora se alimentaron del conocimiento, de la bendición o los privilegios que tenía el Israel literal, y ahora se constituyen en un Israel espiritual. Entonces, si yo lo llevo hasta la actualidad, nos damos cuenta que nosotros hoy en la actualidad, en la última generación, en los más robustos, tenemos el conocimiento completo de todas las generaciones y somos los más ricos en conocimiento en todas las formas, figurativo, simbólico, del santuario, de sus conexiones, de las fechas, etcétera. En todo el sentido, nosotros somos los más ricos porque nos hemos comido el conocimiento de los patriarcas. Nos hemos comido el conocimiento del pueblo de Israel. Nos hemos comido el conocimiento de los gentiles. Nos hemos comido en este momento el conocimiento adventista del séptimo día. Y estamos en la última etapa que se llama los obreros de la hora undécima. Y los obreros de la hora undécima salen de los mismos adventistas del séptimo día. O sea que hay 2 grupos en la iglesia. ¿Sí ve? Un grupo que pertenece al grupo de los obreros de la hora undécima y el otro grupo que se ha quedado como adventista del séptimo día. Que no hemos sabido definir de pronto bien esa otra parte. Por eso necesitamos repasar Mateo 20 y hacer la comparación a través de las edades. Y nos damos cuenta. Déjeme recalcarle algo. De la entrada del pecado hasta Abraham, tenemos la época o el pueblo de los patriarcas. De Abraham hasta la muerte de Esteban tenemos al pueblo de Israel, llamado al pueblo de Israel como pueblo. De la muerte de Esteban hasta el cumplimiento de la profecía de los 2300 años, tenemos el pueblo de los gentiles. Y del cumplimiento profético de los 2300 años hasta los obreros de la hora undécima, tenemos al templo adventista del séptimo día. Y de los obreros de la hora undécima hasta la segunda venida de Cristo, tenemos ese último pueblo, obreros de la hora undécima. Entonces, si nosotros miramos el privilegio que tenemos nosotros, Israel perdió el privilegio de pueblo y ahorita desde el año 34 hasta que Cristo venga se conoce a su pueblo como los israelitas espirituales. ¿Y por qué se le dice los israelitas espirituales? Porque el conocimiento dado al pueblo de Israel literal continúa a excepción de ritos y ceremonias que fueron abolidos en la cruz. Pero el conocimiento, la doctrina con respecto a la ley continúa. Guardadores del sábado nosotros continuamos guardando el sábado. O sea, esa enseñanza no ha sido abolida. ¿Sí ve? La asumimos nosotros, pero hoy tenemos un conocimiento más completo con respecto a los ritos y ceremonias. Porque los ritos y ceremonias o los sábados ceremoniales quedaron abolidos. ¿Sí ve? Pero entramos nosotros a la realidad de los tipos con el antitipo. El tipo es la sombra y el antitipo es la realidad. Hoy nosotros, en vez de estar siguiendo en los ritos y ceremonias, vivimos la realidad del santuario, que eso es lo que nos cuesta un poquitico entender y aprender. Entonces notemos algo importante. El año 34 hasta que Cristo venga, su pueblo se denomina israelitas espirituales en 3 facetas: gentiles, templo adventista y obreros de la hora undécima.
somos israelitas espirituales. Entonces, ¿qué pasa con los israelitas espirituales? Jesús hizo una unión de esos dos pueblos que estaban separados y formó un solo pueblo. Por lo tanto, hoy en la actualidad podemos hablar que el pueblo verdadero de Dios, ¿sí ve? Son los obreros de la hora undécima que salieron de los adventistas del séptimo día. Con esto de pronto algunos hermanos se me confundirán y dicen, o sea que ahorita hay otro pueblo. No, son los mismos adventistas del séptimo día, pero con una característica, obreros de la hora undécima, porque ellos tienen un mensaje especial. Ahora, con los patriarcas hubieron profetas. Con el pueblo de Israel literal hubieron profetas, con los gentiles hubieron profetas, con el templo adventista hubo profeta y con los obreros de la hora undécima se termina también con profetas. O sea que los obreros de la hora undécima son profetas. ¿Y por qué son profetas? Porque tienen el conocimiento de orden profético, lo desarrollan, lo enseñan y lo deben estar viviendo. Son profetas, por lo tanto. Ahora, si usted mira la comparación de los tres Elías, el Elías literal, el Elías Juan el Bautista y el último Elías, considerado nosotros, son profetas. Ahora miremos, características de los tres Elías. El primer Elías es pobre, el segundo Elías Juan el Bautista es pobre y el tercer Elías, pobre. Interesante, profetas. ¿Sí ve? Cada uno con un mensaje de verdad presente a su tiempo. De mis apreciados hermanos, si hemos podido comprender nosotros esto de la maldición de la higuera y por qué ahorita somos pueblo de Dios, entonces un llamado importante. El llamado importante era que no nos llegue a pasar lo del Israel espiritual. Creyendo estar ricos y creyendo estar gordos en este momento, podamos ser desechados. ¿Sí ve? Y es lo que está sucediendo con el pueblo profético de esta hora. Porque Dios no hace nada sin que lo informe antes a sus siervos los profetas. Según Amos 3:8. Y el Señor nos está diciendo que la historia se repite. Y si la historia se repite, significa que el pueblo de Israel fue desechado completamente y solamente una minoría como israelitas comenzaron a juntarse con los gentiles y esa minoría se llaman los 12 discípulos. Ahora, ¿qué va a pasar al final? Al final, el número 12 es un múltiplo de 144. Significa que al final van a haber 144,000 literales, ¿sí ve? Que van a llevar el mensaje al mundo entero de los gentiles para formar un solo pueblo también. Y por eso la escritura me menciona que el Señor tiene otras ovejas en otros rediles, que se necesita hacer el llamado, denominado el fuerte pregón, para que ellos escuchen ese mensaje y se unan al redil. ¿A cuál redil? Al templo adventista del séptimo día, para que se forme un solo pueblo. Importante. Pero lo curioso de eso es que lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, la mayoría se va porque la iglesia va a ser diezmada y la iglesia, que es el remanente, tiene un remanente interno. Y con el remanente interno es que Dios va a trabajar. No es con todo el remanente mayoritario, es con el remanente interno que es la minoría y que abarca el 10%. Amén. Entonces tenemos un remanente del remanente. Ajá. Y ese remanente del remanente es considerado los obreros de la hora undécima. Entonces notemos que no nos estamos saliendo de la iglesia. ¿Sí ve? Sigue siendo el mismo templo adventista, pero un remanente dentro del remanente. Eso es lo que conocemos nosotros en este momento. Entonces, ¿qué significa? Que la iglesia necesita ser zarandeada para poder apartar el trigo y poder hacer la cizaña a un lado y poder trabajar con el trigo y el trigo se denominará de ahí en adelante la iglesia triunfante. Apreciados hermanos, espero que la conexión de la maldición de la higuera con respecto al pueblo de Israel nos sirva para cada uno de nosotros entender que nosotros también tenemos privilegios como tenía el pueblo de Israel y tenemos un conocimiento grande que podemos estar perdiendo nosotros por necios también. Entonces, que nosotros sigamos siendo obedientes y que no hagamos acepción de personas, sino que amemos a todas las personas y veamos en todas las personas una alma valiosa para el reino de los cielos. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Esperemos que el Eterno, el Espíritu Santo, siga iluminando nuestras vidas, nuestros corazones, y nos sigamos adentrando más
a los temas proféticos relacionados con las profecías finales, con los sucesos finales, los acontecimientos precisos que sucederán de ahí en adelante. Y recordarles, estamos nosotros en la generación más robusta. Qué privilegio pertenecer a esa generación de los más robustos. Que Dios derrame su bendición sobre cada uno de nosotros y que nosotros podamos seguir avanzando para honra y gloria de su santo nombre. Muchas gracias a todos ustedes. Dios me les siga bendiciendo y una feliz semana para todos. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Bien, amén. Muchas gracias a todos. Muy bien, agradecemos a nuestro hermano Yashek por el tema de hoy. Muy bien, vamos ya a terminar con una última oración, no sin antes invitarles a los hermanos también que el día de mañana también estamos reuniéndonos en el Zoom a las 9 de la mañana. Hermano Yashek, muchas gracias por su tiempo, muy agradecido con usted, también con el eterno Dios por cuidarnos y protegernos. Y el hermano Jaime va a hacer la oración final para poder darnos la nueva semana. Hermano Jaime, por favor, si nos puede hacer la oración final. Oremos, hermano. Amantísimo Dios, gracias, Señor, porque permites que cada día de existencia en esta vida podamos alinearnos de acuerdo, Señor, a tus registros proféticos. Prepáranos, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestros esfuerzos de cada día de poder ingresar al reino de los cielos. Así sea. Seamos, Señor, parte, querido Dios. Seremos parte de los redimidos. No solamente de aquellos, sino seremos parte, Señor, de los obreros de la hora undécima. Amén. Dice, Señor, tu palabra. Cuida, Señor, de cada uno de los integrantes de este grupo, Señor. Fortalece, Señor, las vidas espirituales y también, Señor, nuestras derramas bendiciones, Señor, en nuestros hogares. En esta tarde, Señor, entregamos tu día santo sábado. Si no hemos hecho conforme a tus mandatos, perdónanos y, Señor, prepáranos para una nueva semana. Derrama tus bendiciones en cada hogar, en cada niño, en cada mujer y en cada padre. Por amor a Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Feliz semana para todos. Feliz semana. Feliz semana, hermanos. Feliz semana, mi hermano. Bendiciones, bendiciones. Que le bendiga. Bendiciones. Semana. Semana, hermano. Una feliz semana. Feliz semana. Sí.